Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano, la situación comenzará a mejorar. Esto es, habrá luz al final del camino. Bueno, muy bien, ahí compartíamos este video que es del día de ayer cuando asumió Javier Milei. Ahora sí tenemos en comunicación a Carlos Delcar. Él siempre nos va contando un poquito, nos va haciendo entender un poquito más diferentes cuestiones que tienen que ver con la política y en este caso con Milei. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Diego y Patricia te saludan. Diego, Patricia, un gusto hablar nuevamente con ustedes. Igualmente, Carlos. Bueno, ¿qué te dejó el discurso de ayer de Milei? Porque fue un discurso duro. Bueno, la vez pasada que hablé con ustedes, yo había hecho mención de que Milei es un caso sui generis, diferente en la política argentina, porque es un hombre que llega al poder diciendo la verdad, diciendo lo que va a hacer. Si bien en el transcurso de su camino al poder se fue moderando, como le pasa a cualquier político que muchas veces da un ofertismo político, ese ofertismo político que muchas veces está un poco abstraído de la realidad, se va pragmatizando y se va moderando a la medida que va llegando al poder. Y lo que estuvo en el discurso de ayer fue eso, fue lo que Milei vino diciendo a lo largo de toda la campaña, que tiene que hacer un ajuste, que tiene que achicar el gasto, que es la única forma de evitar un mal mayor, que es una hiperinflación. Ahora, el tema es cómo decodifica eso la gente, ¿no? Porque gran parte del electorado que lo votó a Milei piensa que el ajuste viene sobre la casta, pero cuando él habla de que el ajuste va sobre el Estado, también va sobre la gente. El problema es que ese ajuste va a tener que ir acompañado de una política de contención. Es decir, tiene que estar todo sincronizado. Porque si el ajuste genera que la gente no pueda comer, ahí se va a armar un problema enorme. Entonces, lo que él dio a entender y lo que en parte bajó los miedos que había de muchos sectores sociales a lo largo de la campaña fue que no voy a privatizar la salud pública, no voy a privatizar la educación y no voy a recortar los planes sociales, digamos, esa política de contención social para esos sectores que son más vulnerables y que dependen de esa ayuda social para poder cumplir con las necesidades más básicas. Pero obviamente, como en la salida anterior que estuve con ustedes, yo les expliqué que para bajar la inflación va a tener que aumentar, y esto tiene que ver con el ajuste, porque tiene que ver con un sinceramiento de precios, tiene que ver con
Achicar el gasto del Estado implica emitir menos, y emitir menos significa que yo voy a dejar de subsidiar cosas que hoy están siendo subsidiadas, y esos subsidios en un segundo paso van a ir más a la demanda y no a la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, por ejemplo, una empresa de colectivo recibe subsidios por colectivo. Entonces, el subsidio lo recibe una persona que gana 580.000 pesos y una persona que gana 300.000. Bueno, el subsidio de la demanda es que aquella persona que demuestra bajos ingresos vaya a la SUBE que él usa ese subsidio. Lo mismo va a pasar con la energía. Hoy la energía históricamente se subsidió a la oferta. Eso no pasa en ningún país del mundo. Entonces vos tenías, por ejemplo, personas que en verano dormían con un aire a 18 grados y con frazada. Se daban ese lujo. Bueno, lo podés seguir haciendo, pero vas a tener que pagar. Y tenías personas que calentaban la pileta con el gas porque estaba subsidiado. Entonces, ese subsidio ahora va a tener que ir hacia la demanda, es decir, aquel jubilado que cobra la mínima tendrá que seguir recibiendo un subsidio hasta determinado cupo de consumo. Eso es subsidiar a la demanda. En eso va a haber un cambio en la política de subsidio. No quiere decir que se sacan todos los subsidios, pero la transición es lo que va a llevar un costo inicial que tendrá que ser soportado. Y entonces hay que ver cuánto es la luna de miel que tiene Milei, cuánto es lo que la gente puede soportar. Bien, Carlos, bueno, también ayer conocíamos el primer DNU que firmó Javier Milei, tiene que ver con achicar, ¿no? Achicar un poco el Estado, que es lo que él siempre dijo y había prometido. De 18 ministerios que había, quedaron la mitad, exactamente 9. ¿Cómo ves esta cuestión? Porque dice, bueno, hay ministerios que fueron absorbidos, no se van a dejar ciertas cosas al descubierto, pero bueno, ¿qué análisis podemos hacer de esto, de la reducción a la mitad? ¿Funcionará igual? Sí, bueno, si algo tiene que hacer el presidente en el momento de aplicar estas políticas de ajuste, básicamente es ir acompañado de gestos simbólicos. Eso va a ser muy importante, porque la mayoría de los ciudadanos argentinos están total de acuerdo con el ajuste de la política. Ahora, el ajuste de la política son 0,6% del PBI. Y lo que se propone es hacer un ajuste de entre el 10 y el 15%. Entonces vos fijate la distancia que hay. Claro. Pero, a ver, tiene que ir acompañado de ajustes simbólicos. ¿En qué sentido? De gestos, perdón, simbólicos. ¿En qué sentido? Y bueno, mostrar austeridad. Porque si vos estás diciendo que la política va a tener que ser ajustada y de pronto te encontrás un caso como el de Insaurralde, y bueno, eso pierde toda tu credibilidad. Entonces, lo que Milei va a demostrar es, va a decir, bueno, ahí sacó un decreto que dice, todos los que figuren como empleados estatales tienen que cumplir los días de trabajo, tienen que ir y presentar tarjeta, para ver quiénes son realmente los que trabajan y quiénes son ñoqui. Bueno, esa política tiene un alto consenso en la sociedad. Y obviamente, reducir fuertemente ese derroche de la política, es decir, mostrar a la política que también va a sufrir de la misma forma el ajuste que va a sufrir la gente. Eso es importante que lo muestre. Eso es importante, esa simbología política. Ahora, el ajuste no se limita a eso. Eso es lo que por ahí la gente tiene que entender. El ajuste va a ir más allá de eso. Va a ir, por ejemplo, en la pérdida de salario real. Porque si vos estás hablando que la nafta te aumenta un 40%, que la carne va a aumentar tanto, que la luz va a aumentar tanto y tu salario aumenta el 8, el 10%, vos vas a tener menos capacidad de compra. Eso es la pérdida de salario real. Y eso es el ajuste. El ajuste en parte se venía haciendo ya desde meses atrás con una inflación acelerada. Lo que pasa es que ahora esto va a ser una política de shock. Una política de shock son medidas repentinas, rápidas, para después de 4 o 5 meses lograr estabilizar el flujo inflacionario. Eso es el principal desafío que tiene este gobierno. Ahora, en estos momentos estamos viviendo un momento de luna de miel, de expectativa, de esperanza, que todo gobierno que recién se inicia lo tiene, y máxime
este presidente, que es un presidente que no tiene historia. Es un presidente que no tiene anclaje en ninguna estructura política del pasado. Y es un presidente que ayer en el discurso marca como un punto de inflexión en la historia argentina. Viste que todos los presidentes acá vienen a refundar la Argentina. Eso es una característica de todos los gobiernos que asumen, que vienen a refundarla. Pero ayer, el presidente que asume no es un presidente que podríamos decir es antikirchnerista. Él no hace un discurso antikirchnerista. Él hace un discurso contra el pasado. Y el pasado engloba a todos, a peronistas, a radicales y a la gente del PRO. Porque él dice, todos estos fracasaron. Por lo tanto, no puedo seguir haciendo lo mismo. La vía para salir de este desastre, de estas crisis repentinas que tenemos, sistemáticas cada tantos años, es hacer esto. Y esto es doloroso. Es decir, el discurso de Milei yo lo asociaría mucho, salvando las distancias y las situaciones, obviamente, al discurso que le hizo Churchill a la ciudadanía inglesa cuando tenía que toparse con el nazismo. Y entonces él, a través de la radio, le dijo, yo solo tengo para ofrecerles sangre, sudor, lágrima, ¿no? Y sacrificio, no hay otra cosa. Y eso es lo que ayer le dijo Milei a la gente. No hay otra salida. Es sacrificio, es soportar este dolor para que encaucemos un camino de crecimiento y de esperanza como lo hacen todos los países del mundo. Entonces, ese es el mensaje que él dio ayer. Es un mensaje disruptivo, que se marca el fin de una era. Es un presidente nuevo, que no tiene historia, que no está anclado en el pasado. Y no es un mensaje que marca la típica grita política de la que veníamos escuchando últimamente, sino la grita de Milei está entre el pasado, que involucra a todos los que les hicieron las cosas mal, y este camino que pretende él encauzar en el de los países que él llama normales o liberales o capitalistas. Bien, Carlos, por último preguntarte, ¿cuánto crees que puede llegar a ser el margen que se le dé a Milei para este tipo de cuestiones? Vos hablabas hoy de esta luna de miel, porque recién asume, porque tiene un gran porcentaje de votos, digo, pero ¿hay un estimativo de cuánto margen se le puede llegar a dar? Y eso, mirá, generalmente a veces los ajustes en verano generan menos impacto, pero la gente se va a comenzar a dar cuenta de esto en marzo. Marzo es un mes clave, porque en marzo inician las paritarias, ahí va a aumentar el conflicto, porque inician una de las paritarias más importantes, son las paritarias docentes, por ejemplo. Está el tema donde la gente comienza a desayunarse desde que tiene que comprar los útiles escolares, ropas, prendas, donde comienzan a caer las tarjetas de créditos de los gastos que hizo en verano, ya sea por las fiestas, regalos o vacaciones, y ahí es como que es un mes clave para la gente. Entonces habrá que ver a ver cuánta tensión se genera, y si la gente está dispuesta o cree, un sector tiene más espalda que otro, eso hay que tener en cuenta, porque vos no te olvides que la economía argentina tiene un 40% de economía informal, y sobre las espaldas de esos sectores es mucho más duro el ajuste que sobre las espaldas de los sectores de economía formal. Por lo tanto, uno no puede predecir con precisión lo que va a pasar. Sí te puedo asegurar que marzo es un mes clave, y ahí habrá que ver qué va a pasar, cómo va a estar la tensión social, cómo se va a administrar esa tensión social, y qué grado de confianza tendrá la gente o un sector de la sociedad en las políticas del presidente. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente volveremos a estar en contacto nuevamente para seguir analizando lo que se viene con este nuevo gobierno. Gracias, Diego y Patricia. Un gusto. Hasta luego.